Un buen día, estimados estudiantes. Saludos a la Academia Prepolicial Héroes del Saber. Les saluda el docente Joel Orellana López, encargado del curso de Química. El día de hoy vamos a trabajar el primer tema de este fascinante curso, que es el tema de materia y energía. Bueno, materia y energía, recuerda que es el primer tema muy importante que te van a preguntar en tu examen de admisión. Entonces empezamos con la materia. La materia actual que se conoce se divide en dos grandes grupos. Uno que es la materia dispersada, la materia no localizada, que en otra definición analógica sería pues es la energía netamente hablando, ¿no? Y la materia concentrada es la materia localizada, es la materia que se puede tocar, se puede medir, se puede acariciar. Entonces, estimados estudiantes, ahora vamos a ver también ejemplos de lo que es la materia. A ver, la materia dispersada, ejemplos claros son pues el campo, ¿no? Por ejemplo, el campo, los agujeros negros, entonces todo lo que es la manifestación de la energía en sus diversas formas. En cambio, la materia concentrada es prácticamente el cuerpo, ¿no? El cuerpo, todo lo que tiene volumen, tiene masa. Bien, esa sería lo que es la materia concentrada. Pero ambos grandes divisiones de la materia, ya sea como materia dispersada o como materia concentrada, a su vez ellos dos se van a relacionar. ¿Mediante qué forma? Mediante una relación muy importante demostrada por nuestro amigo Albert Einstein. ¿Qué quiere decir? Que la variación de la energía es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Muy importante esta relación, ¿no? Bien, entonces, estimados estudiantes, empezamos por acá. Ahora, la naturaleza de la materia. Bueno, la materia está constituida por partículas, es descontinua, aunque parezca continua y sin interrupciones. Recuerda que la materia está compuesta por millones y millones de huecos. Dicen por ahí la materia, son teorías muy importantes, la materia está compuesta por millones y millones de espacios. Entonces, justamente la materia es discontinua. Ojo, cuidado con esa parte. Es por ahí unas definiciones, ¿no? Los famosos agujeros de gusano, ¿no? Justamente son los espacios que existen de materia con materia, ¿no? O de cuerpo con cuerpo. Bien, entonces vamos a ver también la materia, cómo se va a subdividir, ¿no? Hasta llegar a la actualidad que son los quarks. Desde materia vamos a pasar las subdivisiones hasta llegar al tema de los quarks, que es la mínima división actual de la materia. Entonces, para pasar de la materia al cuerpo, vamos a realizar procesos de medios mecánicos, ¿no? Mediante procesos mecánicos puedo transformar la materia a un cuerpo. Como por ejemplo el sílice. El sílice es un cuerpo, es una porción de materia. Entonces, este cuerpo, pues, yo lo puedo aún subdividir más mediante otro proceso mecánico. Lo puedo subdividir, por ejemplo, en polvo de sílice. Esas serían las partículas, ¿no? Estas partículas aún se pueden subdividir más. Lo podemos dividir mediante medios físicos. A ver, entonces, este polvo de sílice se transformaría ahora en lo que es una molécula. Por ejemplo, puede ser dióxido de sílice, ¿no? Justamente acá lo tenemos, el SiO2. Pero esta molécula, dióxido de sílice, ¿se podrá aún dividir más? Claro, mediante procesos o medios químicos. También le podemos bombardear mediante ciertos rayos catódicos, lo bombardeamos al sílice y le vamos a dividir en átomos. Entonces tendríamos el átomo de sílice. Pero este átomo de sílice, ¿se podrá dividir aún más? Efectivamente, se puede dividir más, justamente mediante medios nucleares. Si bombardeamos o aceleramos este átomo de sílice, vamos a poder tener lo que es las partículas subatómicas. Ahora, estas partículas subatómicas, recordarás pues por ahí que son el protón, el electrón, neutrón, positrino, los lactones, hadrones y una gran infinidad de partículas subatómicas. La gran pregunta es, ¿estas partículas subatómicas se podrán aún subdividir más? Efectivamente, se pueden subdividir más. Se subdividirán ahora también mediante medios nucleares. Lo podemos subdividir en quarks, que es actualmente la definición de la mínima división de la materia, ¿no? Actualmente existen pues 6 tipos de quarks, como justamente ustedes pueden apreciar en la transparencia. Tenemos el quark arriba, el quark abajo, el quark encantado, el quark extraño, el quark cima y el quark fondo. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la naturaleza de la materia.
Bien, continuando con su tema, estimado estudiante del día de hoy, ahora vamos a trabajar la materia y vamos a ver la gran definición que se usa actualmente en lo que es la materia. Bueno, para empezar la materia, estimado estudiante, la materia es toda realidad objetiva y única que constituye el universo, o sea, es todo lo que existe. Tiene masa y extensión. Y su existencia, muy importante, ojo acá, y su existencia es independiente de nuestros sentidos. Tengan cuidado ese detalle. Bien, además la materia está en constante transformación, ¿no? A través del tiempo va transformándose. Entonces vamos a ver la gran clasificación de la materia especificando la materia concentrada, ¿no? La materia que se localiza, la materia concentrada, la que se puede tocar, se puede medir, se puede cuantificar. Esta materia, a su vez, se va a subdividir en dos puntos muy importantes, dos grandes ramas muy importantes. Una es la sustancia pura y la otra es las mezclas. Bueno, las sustancias puras, recordarán ustedes, estimados estudiantes, es de composición fija, ¿bien? Es de composición fija y se encuentra en el medio ambiente, se encuentra de manera natural, original en el ambiente, ¿bien? Y las mezclas son de composición variable, ya que resultan de unir dos o más sustancias puras. Bien, a ver, por ejemplo, las sustancias puras a su vez se van a dividir en dos grandes grupos también. Vamos a tener las sustancias puras simples, que comúnmente también se llama sustancias simples, o las sustancias puras compuestas, que justamente son las fórmulas químicas. Bien, ejemplos de elementos o sustancias simples. Podemos tener el hierro, el átomo de hierro, el átomo de cobre. Y también podemos tener diatómicos. Podemos tener H2, que sería el gas de hidrógeno. Podemos tener el O2, que es el gas de oxígeno. Bien, estimados estudiantes. Ahora, acá en los compuestos, justamente como les comentaba, ojito, en los compuestos, directo, no más ni dudar, son fórmulas químicas, recuerda de tu mente, son fórmulas químicas. Y las sustancias simples son los elementos químicos. Bueno, en los compuestos, las fórmulas, pues tenemos el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, tenemos el Na y cloro, que es recontra conocido, que es el cloruro de sodio, el famoso cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Bien, en cuanto a las mezclas homogéneas, son aquellas que tienen una sola fase, tienen una sola apariencia, un solo sabor, una sola textura, todo es uno solo, ¿bien? Entonces presentan una sola fase. En cambio, las mezclas heterogéneas presentan dos o más fases, dos o más apariencias, dos o más colores, dos o más sabores, dos o más texturas, siempre dos a más. Entonces, esta es la gran clasificación de la materia concentrada, ¿no? Es la que generalmente estudiaremos el día de hoy y es la que se estudia y la que te van a preguntar en examen de admisión. Bien, continuamos, mi estimado estudiante. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos para reforzar un poco de lo que son las sustancias puras. Bien, justamente les comentaba, las sustancias puras se pueden dividir en sustancias simples, que son los elementos químicos, y las sustancias compuestas, ¿no? Puras compuestas, que son las fórmulas químicas. Las sustancias simples pues, están formadas por átomos iguales, como por ejemplo, aquí tenemos también el grafito. El grafito, recordarán ustedes, estimados estudiantes, que es una alotropía. ¿Y qué es alotropía? Es una forma diferente de cristalizar de los elementos químicos. El grafito es una cristalización hexaédrica o forma de láminas de polígonos de 6 lados, que son los hexágonos, tiene una cristalización de hexagonal, formando capas, capas y capas. Ese es el grafito. Ustedes lo tienen en sus manos o lo tienen como sus instrumentos de estudio. Por ejemplo, eso está en la punta del lápiz, ¿no? El grafito que ustedes tienen, en la punta de su lámina, de su lápiz. Bien, entonces, eso es una alotropía, ¿no? Es de diferentes formas como un elemento químico puede cristalizar, ¿no? Otro también importante, otra alotropía del carbono es el diamante también, ¿no? El diamante recuerda que es la sustancia natural más dura que actualmente se conoce. Bien, a ver, otro elemento o sustancia simple, pura simple, puede ser también el O3, que es el famoso ozono. Ozono muy importante, ¿no? Que sirve para la protección de la capa de los rayos ultravioleta, ¿no?
presente, ayuda a la protección y, y a disminuir o filtrar la gran contaminación que puede producir los rayos UV, ¿no? Entonces ayuda a la protección. Y también tenemos el O2, que es una molécula diatómica que sirve para la respiración, ¿no? El famoso oxígeno. Bien, para los procesos naturales también el ser vivo, ¿no? Los seres bióticos. Y etcétera. Bien, por acá, entonces, estimados estudiantes, justamente tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Te pueden preguntar tal vez en el examen de emisión una gráfica, como puedes apreciar acá. Justamente estas bolitas significan que son elementos, ¿no? Elementos químicos, son sustancias simples. Ojo por ahí. Bien, ahora vamos a ver, reforzar un poco lo que son sustancias puras compuestas, que comúnmente se le conoce como fórmulas químicas. Entonces, están formados por átomos diferentes. Por ejemplo, acá el más famoso, el agua, ¿no? H2O, contra conocido por ustedes, cultura general en el mundo de la química. También tenemos cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Bueno, el cloruro de sodio, pues también es la sal común que se conoce, y todas las fórmulas químicas, ¿no? Podemos tener también lo que es el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el dióxido de carbono, el CO2, que también es conocido como efecto de gas invernadero. Podemos tener también el ácido nítrico y así, ¿no? Sucesivamente. La idea es que las sustancias puras compuestas posean átomos diferentes, ¿no? Dos o más átomos diferentes. Es que, gráficamente podemos tenerlo así. Por ejemplo, acá tengo moléculas de agua, ¿no? Tengo la molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, ¿no? La idea es que gráficamente también se aprecia que existen dos átomos diferentes, ¿no? Bien, entonces esto es reforzando en cuanto a las sustancias. Ahora vamos a reforzar en cuanto a las mezclas. En el caso de las mezclas también tenemos dos tipos. Uno que son las mezclas homogéneas, como ustedes pueden apreciar acá. Si yo mezclo agua con sal, que también conocido en el mundo de la química es la famosa salmuera, que sirve como un antibiótico o un calmante más que nada para dolores molares, por ejemplo. Si tú tienes un dolor de muela y, y estás en las 2 de la mañana, si quieres de alguna forma bajar el dolor, la intensidad del dolor molar, puedes prepararte agua con sal y luego hacerte enjuagues bucales, ¿no? Y te va a relajar ese dolor, ¿no? Va a disminuir tu dolor en gran medida. Si deseas, lo puedes demostrar. Bueno, vamos con la mezcla homogénea. La mezcla homogénea, vamos a ver estos ejemplitos. ¿Quiénes representan a la mezcla homogénea? ¿Qué ejemplitos? A ver. Por ejemplo, el acero es una mezcla homogénea. Muy bien. Importante, ¿no? El acero resulta de la aleación, ¿no? ¿De quién con quién? El hierro con el carbono, efectivamente. Tenemos también unas aleaciones, por ejemplo, el cobre más la plata, el cobre más el zinc. Algunas amalgamas también importantes, el mercurio con el oro, el mercurio con plata. Y por ahí, estimados estudiantes, también algunos lo que es el alcohol medicinal, ¿no? Y hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el vino, los whiskies. ¿Qué más? Todo lo que parezca uno solo, un solo aroma, un solo sabor, una sola textura. Bien, entonces todas aquellas que tengan esa condición de presentarse de manera única, uniforme, de una sola fase, serán mezclas homogéneas. A diferencia de las mezclas heterogéneas, ¿qué son las mezclas heterogéneas? Bueno, en este caso, en la mezcla heterogénea, las sustancias puras se van a diferenciar. Por ejemplo, el famoso ejemplo, agua con aceite. Ustedes podrán apreciar acá, el aceite es en la parte superficial, bueno, y la sustancia agua está en la parte inferior. Entonces, por diferencia de densidades, sucede eso, ¿no? Pero ellos nunca se van a mezclar, siempre van a estar o nunca se van a unificar, nunca van a estar uniformes, siempre se van a apreciar ambas sustancias a simple vista, ¿no? Es evidente. Bueno, algunos ejemplitos de la mezcla heterogénea tenemos pues agua y aceite, justamente el ejemplo. Minerales, algunos minerales por ejemplo están compuestos por pirita, galena y granito, ¿no? Ciertas sustancias que componen el mineral. Y se puede apreciar estos minerales, ¿eh? Si ustedes tuvieran una muestra de roca, van a poder apreciar por la tonalidad, por ejemplo, ¿no? Van a diferenciarse por la tonalidad del color. Cada uno tiene una tonalidad diferente y se puede apreciar, ¿no? Esas diferencias, ¿no? También tenemos en caso de al concreto, también las ensaladas, todo tipo de ensalada, ¿no? Ensalada fruta, ensaladas
ensaladas normales y comunes que conocemos. También tenemos ejemplos como la arena y así sucesivamente. Muy bien, estimados estudiantes, entonces eso hay que tener muy claro, la diferencia en la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Bien, y también cuanto al examen de admisión, también ver las circunstancias de la pregunta. Por ejemplo, si te preguntaran a ti, a ver, estimado estudiante, yo sé que estás atento a la clase del día de hoy. Si te preguntan, se tiene una muestra, una sustancia, o bueno, una mezcla de agua con cocoa y se agita fuertemente esta mezcla de agua con cocoa. Diga usted en el instante de haberse agitado agua con cocoa, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea? ¿Qué respondería mi estimado futuro cadete de las fuerzas policiales? Dios, patria y ley. A ver, ¿qué responderías? Claro, algunos dirán, profesor, mezcla heterogénea. No, ten cuidado, analiza bien. Si te dicen a ti que la mezcla de agua con cocoa se está moviéndose en ese instante, están preguntando, después de ese instante de moverse, mezclarse, ¿qué mezcla es? Es una mezcla homogénea, pues, porque el agua con cocoa están ahí por la centrifugación de la fuerza al momento de mezclar, está todo diluido, está todo mezclado y va a presenciar una sola fase, va a ser uniforme. Pero la pregunta cambiaría, por ejemplo, y también la respuesta cambiaría. Si te dijeran, por ejemplo, se ha mezclado agua con cocoa y se agita fuertemente, y después de una hora de haberse sido agitado, diga usted qué tipo de mezcla es, mezcla homogénea o heterogénea. Efectivamente, la experiencia lo demuestra. Después de una hora, esa muestra, esa mezcla de agua con cocoa, ya no va a ser uniforme. Aparentemente se va a apreciar, ¿no? Y eso yo creo que ustedes con la experiencia lo han visto alguna vez en su vida. Van a ver que la tonalidad, por ejemplo, superior es más clara, más cristalina que la parte inferior. La parte inferior es más turbia, más oscura. Justamente ahí podemos apreciar dos fases, ¿no? Dos apariencias distintas. Entonces, esa respuesta ahora sería una mezcla heterogénea. Entonces, las preguntas van variando de esa forma, mi estimado estudiante. Pero para reforzar más esta idea y que no caigas en las preguntas de examen de admisión, te doy este pequeño cuadro, muy importante esta nota, tómalo en cuenta. Dice, las mezclas heterogéneas se clasifican en suspensiones y coloides. Escucha las palabras suspensiones y coloides, automáticamente son mezclas heterogéneas. Ejemplo de suspensiones, podemos tener jarabes, podemos tener laxantes, agua turbia. Entonces, ¿qué son las suspensiones? Son aquellas mezclas heterogéneas que necesariamente se deben de agitar para poder usarlos. Por ejemplo, los jarabes. Si tú no agitas un jarabe, y esa recomendación también, ¿no? Que esa indicación, agítese antes de usar. Entonces, ustedes tienen que hacer ese proceso mecánico, tienen que agitar. Todo lo que sea para agitar, sacudir, es una suspensión. Bien. Y ejemplos de coloides. Bueno, los coloides también son un tipo de mezcla heterogénea que aparentemente parecieran que fueran mezclas homogéneas, pero en realidad estos coloides tienen suspensiones de partículas que aparentemente no se observan con el ojo humano, pero si tú lo observas detenidamente sí te vas a dar cuenta. Como por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de coloides conocemos? La leche, el almidón, la clara de huevo, el queso, la neblina, la sangre, espuma también, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las mezclas heterogéneas, muchachos. Recuerden muy bien esta moraleja: las suspensiones y los coloides también son mezclas heterogéneas. Ahora, ojito también por ahí. A las mezclas se le pueden separar por medios físicos, como por ejemplo la filtración, la decantación, la centrifugación, la destilación. Entonces tú te preguntarás, profesor, ¿y a las sustancias cómo se les separa? Bueno, las sustancias se les va a separar según la naturaleza y la materia que les comenté en la segunda diapositiva. Se puede separar mediante procesos químicos o mediante procesos nucleares. Entonces, esa también es una gran diferencia. Tú también cuando estés ante una pregunta,
También date cuenta muy bien esos detalles. Tienes que ser hábil y astuto y sagaz. Muy bien, estimados estudiantes, continuamos con la clase del día de hoy. Vamos a ver ahora fases de la materia. Bueno, recontra fácil. Bueno, la materia se representa en el universo en fases sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Pero así a ti, si en el examen de admisión te preguntan cuáles son las fases o los estados de agregación de la materia, cuidado ahí. Solo son fases sólido, líquido y gaseoso. O sea, solo son 3 fases. Pero si te dicen, no, la materia se presenta en un universo, en fases. ¿En qué fases? Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Entonces vamos a estudiar a ver los estados de agregación, lo más conocido por acá, a ver, el sólido, líquido y gaseoso. Estas fases se van a definir mediante las condiciones de presión y temperatura. Si nosotros variamos la presión y la temperatura y dependiendo de ciertas fuerzas, vamos a encontrar ciertas características de estas fases del estado o la fase de la materia. Por ejemplo, el estado sólido, la fuerza que predomina en el estado sólido es la fuerza de atracción. Es aquella fuerza que une, es bien predominante, por eso que el estado sólido es bien compacto, macizo. Eso lo puedes comprobar, por ejemplo, agarrando, no sé, un ladrillo, la pared de tu casa, por ejemplo. Ahí vas a comprobar que esa sensación de solidez justamente es por la fuerza de atracción. Es el estado sólido, mi estimado cadete. Ahora, en el estado sólido, si hablamos en cuanto al volumen, el volumen está totalmente definido, nunca te olvides, el volumen es definido, lo que es mota, lo que es plumón, no hay ninguna discusión. Ahora, en cuanto a la forma, igual, totalmente definido, la forma también está definido, por más que tú le apliques una gran cantidad de fuerza, la forma es casi constante. ¿Y va a ser comprensible o no? No, no es difícil que comprimas un cuerpo en estado sólido, difícil, es muy difícil, casi incomprensible, ¿no? Prácticamente no se puede comprimir. Por ahí también han preguntado en examen de admisión, profesor, entonces, ¿el estado sólido tendrá movimiento? Si yo te preguntara, a ver, estimado o futuro cadete, si te preguntan en examen de admisión, diga usted, verdadero o falso, ¿el estado sólido presenta movimiento, verdadero o falso? Así, a secas, ¿eh? ¿Tú qué dirás? Bueno, pues piensa, pues. El estado sólido no presentará movimiento de traslación, o sea, cambio de posición de una posición hacia otra, pero sí presenta movimiento. Y ese movimiento se le llama el movimiento vibracional. Sí tiene movimiento vibracional en estado sólido. O sea que eso quiere decir que las partículas que conforman el estado sólido vibran en su lugar, ¿no? Vibran. ¿Bien? O sea, sí tiene movimiento, pero vibratorio nada más. Bien, ahora vamos a analizar el estado líquido. Yo sé que esto está más contigo todos los días prácticamente. El ser humano está compuesto inclusive el 70% de líquido. Entonces, en este estado sólido, las fuerzas predominantes, en este caso la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, prácticamente son similares, son casi iguales. Entonces, podemos decir que está en un estado de equilibrio, ¿no? Tanto la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión están en estado de equilibrio. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿qué es fuerza de atracción? Bueno, como te comentaba, la fuerza de atracción es cuando es aquella fuerza que permite une, junta. Y la fuerza de repulsión es aquella fuerza que separa, divide, ¿no? Entonces, tanto la fuerza de separación como la fuerza de unión están en constante equilibrio, ¿no? Bien, ahora en cuanto al volumen, el estado, la fase líquida, a ver, ¿cómo es el volumen de la fase líquida? Tú te preguntarás, profesor, ¿cómo es el volumen? El volumen también es definido, definido, ni vuelta que darle. Bien, pero en cambio la forma sí va a ser variable, pues, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un metro cúbico de agua, de líquido, volumen, lo puedo contener en una jarra y la forma va a ser de la jarra. Pero si pasa ese un metro cúbico, ahora lo he hecho a otro recipiente, por ejemplo, una tina, tendrá la forma de la tina, pues. Entonces esa es la gran diferencia. La forma sí varía del estado líquido. Ahora, ¿es comprensible? No, no va a ser comprensible. Bien. Ahora, y profesor, entonces, ¿el estado líquido tiene movimiento también? Sí.
Sí, mi estimado cadete, el estado líquido sí tiene movimiento, e inclusive tiene dos todavía, tiene movimiento vibracional y tiene movimiento traslacional. Interesante, ¿eh? Bien, vamos ahora al estado o el estado de agregación gaseoso. Bueno, el estado de agregación gaseoso, en este caso las fuerzas de repulsión son extremadamente, pues tremendas, ¿no? Y predominan. Por eso que en este caso de estado siempre tiende a liberarse, ¿no? A unas velocidades caóticas. Entonces, en este caso, por ejemplo, el volumen, ¿cómo será el volumen en el estado gaseoso? Es muy variable, es recontra variable. No tiene un volumen, pues, definido, es variable. Por ejemplo, si yo tuviera un recipiente con perfume, el aroma, ese sabor, es más que nada el aroma del gas que está componiendo el perfume, está encerrado en la botella de perfume. Pero ¿qué pasaría por casualidad? Estoy en mi habitación y por casualidad se me rompe o no se rompe el perfume, el contenido del perfume, se rompe el vidrio. ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué va a pasar? ¿El perfume, el aroma, el olor quedará en la botella rota? No, automáticamente este aroma se va a expandir. Va a salir disparado caóticamente a una gran fuerza de repulsión. La fuerza que divide se va a manifestar en su máximo esplendor. Entonces, ese aroma cubrirá todo el cuarto, ¿no? Todo el cuarto estará en base al aroma del perfume. Por eso que el estado gaseoso puede optar volumen definidos, o perdón, variables. Y la forma también, ni hablar, es variable. También puede tener la forma de un recipiente pequeño, la forma de un recipiente grande, dependiendo del caso, ¿no? ¿Y será comprensible? Sí, sí es comprensible. Es recontra comprensible el estado gaseoso. Muy bien, estimados, pues muchachos. Ahora, profesor, ¿también tendrá movimiento? Por supuesto, eso tiene inclusive tres tipos de movimiento. Tiene movimiento vibracional, tiene movimiento traslacional y tiene movimiento de rotación inclusive. Las partículas van a rotar también. Es increíble este estado gaseoso. Ahora, por ahí una acotación muy importante también del estado líquido y gaseoso es que ambos, tanto el estado líquido como gaseoso, se les consideran fluidos. Y la palabra fluidos es la capacidad, pues, de la materia para poder desplazarse, moverse, ¿no? Esa forma de fluir, ¿ya? Bien, estimados estudiantes, entonces por acá continuamos con las clases del día de hoy. Ya hablando de los tres estados, vamos a ver el estado plasmático, el estado especial, muy importante también. Es la fase pues que requiere de altas temperaturas, aproximadamente a temperaturas como el Sol, ¿no? Las estrellas, a esa temperatura más de 30.000 grados Celsius, increíble, donde la materia pues se encuentra en forma ionizada, ¿no? Está ionizada, está cargada, está electrizada, mi estimado estudiante. Ahora, la fase plasmática es habitual en el Sol y las demás estrellas, como les estaba comentando. Bien, acá tenemos la gráfica que ilustra los tres estados, o las tres fases, perdón, las cuatro fases del día de hoy que estamos estudiando. Tenemos la fase sólida, la fase líquida, la fase gaseosa y la fase plasmática, donde la materia está ionizada prácticamente, está electrizada, está cargada, ¿no? Tenemos cationes, aniones. Bien, entonces, estimados estudiantes, eso sería en cuanto a la fase de la materia. Recuerda, si te preguntan en el examen de admisión cuántos estados de agregación existen, son tres: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Pero si te preguntaran cuántas fases de la materia existen, bueno, ahí responderás el estado sólido, líquido, gaseoso y el plasmático. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora los cambios de estado de la materia. Bueno, la materia por efectos de temperatura y presión pueden cambiar de fase. Y justamente lo tenemos aquí, ¿no? Es también muy conocido por ustedes. Es muy conocido. Entonces lo vamos a hacer rápido. A ver, por ejemplo, si yo tengo el estado o la fase sólida y lo quiero pasar a la fase líquida, ¿qué voy a hacer? Bueno, de una forma voy a aumentar la temperatura, ¿no? Ese proceso por el cual un cuerpo pasa de fase sólida a fase líquida se llama fusión. Y si yo tengo ahora la fase líquida y quiero pasar a la fase gaseosa,
¿Cómo se llama ese proceso? Se llama vaporización. Siempre y cuando mi estado gaseoso yo encuentre vapores. Pero si netamente encuentro gas, o sea, gas propiamente dicho, es la fase gaseosa, en ese caso se llama gasificación. Pero si la fase, entre comillas, gaseosa, hay presencia de vapor, se llama vaporización. Muy importante. En este caso, recuerda, estamos aumentando la temperatura y estamos disminuyendo la presión para poder cambiar de la fase sólida a la fase líquida y cambiar a la vez también de la fase líquida a la fase gaseosa. Profesor, ¿y puedo pasar directo de la fase sólida a la fase gaseosa? Efectivamente, sí lo puede hacer. Y en ese caso se llama el proceso. ¿Cómo se llama el proceso? Se llama sublimación directa. Profesor, ¿y ahora yo puedo pasar de los estados de la fase gaseosa a la fase líquida y la fase líquida al sólido? Claro, puedo hacer también lo inverso. Por ejemplo, si yo paso de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿eso cómo se denomina? Si es netamente gas, en la fase gas, y lo quiero pasar a fase líquida, se llama licuación, ¿ya? Pero si yo quiero pasar de vapor de agua a la fase líquida de agua, eso se llama condensación. Cuidado con los términos, muy importante, ¿eh? Y profesor, si paso directo del estado gaseoso al estado sólido o a la fase sólida, eso se llamará proceso de sublimación inversa. Otros también le consideran como deposición, ¿bien? O también se le llama como cristalización, tiene otros ciertos términos. Esto sucederá siempre y cuando disminuyamos la temperatura y aumentaremos la presión. A ver, por eso yo quiero ejemplos directos. A ver, más que nada están preocupados. ¿Qué ejemplos existen en la naturaleza para que una sustancia de fase sólida pase a estado gaseoso directo? Por ejemplo, la naftalina, ¿no? Que usas tú para, por ejemplo, eliminar las polillas. Esas naftalinas que son unas bolitas medio rosadas que sirven para eliminar las polillas que malogran tu ropa. Eso es pues, ¿no? Si tú dejas unas bolitas y lo dejas en tu ropero, vas a poder apreciar que esa naftalina nunca va a mojar tu ropero, vas a ver agua, no vas a ver agua en tu ropero, ¿no? Nunca va a estar húmedo. Sino directo, esa fase sólida va a pasar directo a la fase gaseosa. Eso sucede con la naftalina. ¿Sí? Así es, estimados. O también, por ejemplo, si yo quiero pasar de la fase gaseosa a la fase sólida, directo, con la sublimación inversa, por ejemplo, la neblina, ¿no? O las escarchas, o la nieva, por ejemplo, el nieve, perdón. Cuando nieva, en la serranía de nuestro país profundo, el Perú, cuando nieva, el vapor de agua directamente pasa a estado sólido y se forma la nieve, o la nieva, o el nieve, perdón. Y eso por por la fuerza de gravedad va a caer, ¿no? En estado sólido. Y eso te va a golpear si por ahí estás sin protección. Cuidado cuando nieve o cuando nieva en la serranía. Ten cuidado. Bien, continuamos por acá, mi estimado estudiante. Vamos a ver las propiedades de la materia. Es también muy importante, pregunta de examen de admisión. Pero antes de ello, recuerda, todos estos procesos, todos estos cambios de estado de la materia, ya sea fusión, gasificación, vaporización, condensación, solidificación, todos estos son fenómenos físicos. Se le llama fenómenos físicos o cambios físicos, muy importante, donde la materia se mantiene intacta, no se altera la identidad de la materia, de la sustancia. Bien, por si acaso si te preguntan en examen de admisión, cuando veas la palabra fusión, solidificación, condensación, vaporización, gasificación, sublimación inversa, cristalización, deposición, sublimación inversa, todas estas palabritas son fenómenos físicos, son cambios físicos, no se altera la identidad de la materia. Ojito en esa parte, mucha atención. Bien, vamos a pasar ahora a la propiedad de la materia, a ver qué tenemos en la propiedad de la materia. Bueno, la propiedad de la materia, mi estimado estudiante, bueno, son aquellas que caracterizan a cada sustancia, ¿no? Y permiten su diferenciación. Y
identificación con relación a otra sustancia. Por ejemplo, a ver acá, mi estimado estudiante, vamos a ver la gran clasificación de la materia. La materia se puede dividir en propiedades físicas y en propiedades químicas. Las propiedades químicas, a su vez, se le consideran también fenómenos químicos, y las propiedades químicas, a su vez, también se le consideran fenómenos químicos o cambios químicos. Bien, las propiedades físicas, cambios químicos, físicos o fenómenos físicos, a su vez se subdividen en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas tienen que ver también a su vez con la antigua clasificación de la materia, ¿no? Las grandes propiedades generales, como son la masa, el volumen, peso, ¿bien? Esas son las propiedades extensivas. De alguna forma, también el calor depende de la cantidad de masa que presenta la materia. Bien, y las propiedades intensivas son aquellas propiedades particulares de la materia, que antiguamente también se le clasificaba, que no dependen de la masa, por ejemplo, la densidad, la temperatura, el color, la dureza, la tensión superficial, la viscosidad, la conductividad eléctrica, todos ellos no dependen de la cantidad de la masa. Bien, son propiedades intensivas. Vamos a verlo después más ejemplos para que se den cuenta. Y bueno, la propiedad química, recuerda que en este caso sí se va a alterar, ¿no? Son cambios químicos. Por ejemplo, el caso del hierro se oxida con el oxígeno del aire, ¿no? Es un cambio, una propiedad química. A diferencia, por ejemplo, el oro no se va a oxidar. Bien. O otro ejemplo, por ejemplo, el gas propano es un combustible porque reacciona con el oxígeno. Pero mientras que el dióxido de carbono no reacciona. Entonces son propiedades químicas. Bien, entonces para reforzar, profesor, tengo unas dudas. Yo sé que tienes una duda. Vamos a reforzar entonces ambas propiedades, tanto las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Vamos con las propiedades extensivas. Como estaba comentando, mi estimado estudiante, las propiedades extensivas no van a depender de la masa. Relativamente no dependen. Perdón, sí dependen de la masa. Disculpen ahí el laxus brutus. Sí dependen de la cantidad de masa, las propiedades extensivas. Por ejemplo, tenemos ahí la longitud, la masa, el volumen, el peso, la fuerza, el área, la inercia, la divisibilidad, la impenetrabilidad. Bien, esas propiedades también, como te comentaba, se le llamaba antiguamente propiedades generales de la materia. Bien, entonces ahí tengo ejemplos ilustrativos para que te guíes y no te pierdas. Tiene la masa, el peso, la longitud, el volumen, ¿no? Bien, en cuanto a las propiedades intensivas, recuerda que no depende de la cantidad de la masa, puede ser el color, la densidad, la conductividad térmica, la maleabilidad, la dureza, la temperatura, la densidad y la ductibilidad también, ¿eh? Bien, recuerda, muy importante esas definiciones, ¿ya? Bien, por acá tenemos justamente, ¿no?, esas propiedades intensivas, tenemos punto de ebullición, el sabor, la densidad, el olor, color, el coeficiente de solubilidad, punto de refracción, punto de fusión. Así es, mis estimados estudiantes. Entonces, estos son los puntos del día de hoy que estamos trabajando. Espero que me estén entendiendo. Es recontra fácil, mi estimado estudiante.